Ay, ay, ay. Es un privilegio estar, hermanos, enfrente de ustedes, abrir la palabra de Dios. Es algo inmerecido, solo lo podemos hacer por gracia. Amén. Solo la gracia nos permite estar delante de Dios, un Dios santo y perfecto. Así que gracias a Dios por Él, por esa bondad. Los anuncios, pues básicamente por el momento los mismos. Invitarle que se congregue siempre con nosotros los domingos a las 10 de la mañana. El aniversario estuvo precioso, amén. ¿Cuántos vinieron? Casi todos los que estamos acá. Estuvo preciosísimo, la palabra se expuso. ¿Quiénes recuerdan la dinámica del huevo quebrado? Todo, ¿verdad? Fue bien expresivo cómo el huevo se quebró, y así es nuestra vida. Y el Señor nos ha recompuesto. Él es el único que puede restaurarnos a todos nosotros. Les invitamos a que participen en nuestros ministerios. Tenemos ministerio de comunicaciones, ministerio de alabanza, ministerio de visitación. Tenemos diferentes ministerios. Si usted quiere participar, incorporarse con nosotros, pues hable con el pastor Oscar González o con los hermanos que lo estamos apoyando, los líderes, para poder involucrarse. Estamos pidiendo también sus ofrendas, que aparte un poquito de lo que el Señor le ha dado para ofrendar, porque nosotros tenemos necesidades. Queremos irnos a un local, queremos comprar materiales de escuela bíblica, queremos comprar muchas cosas, hermanos, y queremos también estar listos para apoyar a los hermanos cuando tengan necesidad. Miren, una característica que va a haber en nuestra iglesia va a ser, dentro de otra, la empatía. ¿Y qué es empatía? Ponerse en el lugar de los que sufren y apoyarlos, ayudarles. Les decía al hermano John, hermano Oscar, hermano Winston, que nuestra filosofía es edificar y construir, jamás destruir, jamás dañar. Así que miren, esta es una gran familia. Siéntase feliz por estar aquí con nosotros y con el Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Es un texto muy conocido, pero es necesario, hermano, estudiarlo. Dicen algunos teólogos, y lo dicen con gran acierto, que la enseñanza del Evangelio es importante para los perdidos. ¿Por qué? Es lo único que pueden entender. Estudiamos con el hermano Oscar que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. Para él son locura. Ahí están todos los domingos a las 10. ¡Qué loco! Yo estoy aquí con 5 cervezas. ¿Usted cree que eso es inteligente? Pero para él eso es bien. Entonces al hombre inconverso, al hombre natural que no conoce a Jesús, se le debe enseñar el Evangelio. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue nuestro sustituto en la cruz, y que nosotros podemos descansar en la obra de Cristo, en que Él pagó por nuestros pecados, y nosotros podemos obtener la salvación gratuitamente. Pero también hay una característica en las cartas de Pablo, en sus epístolas, en los escritos que él hace, y es que antes de pedir y de llamar a las buenas obras, antes de decirle a la mujer, oigan esto, que se someta a su marido como si se sometiese al Señor, antes le predique el Evangelio. Para decirle al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, primero le predica el Evangelio. Para decirle al que tiene un enemigo que debe perdonar, que debe ayudarle, que debe orar por él, siempre le predica primero el Evangelio. Entonces es necesario que nosotros también, como creyentes, estudiemos la forma en que hemos sido salvos, el plan divino de Dios, de su amor, de su poder, para inspirarnos, para que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y comencemos a aplicar esas verdades poderosas
en nuestra vida práctica. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar un tema bajo el tema salvos por gracia. Vamos a hacerlo sabiendo que el humano, y lo estudiábamos en la clase de discipulado que tenemos los días miércoles con el pastor, el humano aún, la doctrina, enseñar la doctrina a cabalidad y plenitud, uno de los elementos que estorban es la parte humana, porque aunque tengamos el Espíritu Santo, no dejamos de ser humanos y no dejamos de tener la naturaleza pecaminosa que impide que podamos entender al 100 lo que Dios quiere. Pero dentro de esa fragilidad humana, permítanme que analicemos juntos el tema de la salvación por gracia. Quiero recordarles primero una parábola. Hay una parábola muy bonita de Jesús para explicar el reino de Dios y se llama la perla de gran precio. Quiero tomar de ahí algunas ideas como introducción. Fíjense que hay un mercader que busca perlas. El mercader es un técnico en esto de las perlas preciosas. Y él anda por el mercado buscando perlas. Una perla, hermanos, es una piedra preciosa que se produce en las ostras. Hay una basurita que se mete en la ostra y la ostra, como es un parásito, para destruirlo, miren lo que hace esta, para destruirlo le comienza a soltar carbono. Entonces eso comienza a hacerse una chibolita muy bonita, muy hermosa. Entonces eso es una perla preciosa. Estas perlas eran bien cotizadas en el Medio Oriente en aquel tiempo. Entonces este mercader anda buscando perlas, hermanos, y se va encontrando con una perla maravillosa, extraordinaria, con una perla que le robó el corazón, con una perla que lo cautivó de tal manera que cuando llega y le dice al que lo vende, te la compro en $1,000,000, y el vendedor le dice, esta perla vale más. ¿Y saben qué hace? ¿Cuánto vale? Dime el precio porque yo te lo consigo. Y le dice, vale $25 millones. El hombre hace el inventario, se va, vende todo lo que tiene, todo lo que tiene, hermano, y regresa para comprar la perla, porque es una perla que él cree que nunca más la va a encontrar, que es la oportunidad de su vida, y que no hay nada que se le compare al valor que esa perla tiene. Quiero tomar de ahí una idea, el Evangelio de la gracia de Dios, y quiero asimilarlo con esa perla de gran precio. Hermanos, ¿saben qué? Pueden haber filosofías que le pueden ayudar a uno a vivir una vida ética. Puede haber una técnica de moralidad, personas que no son cristianas, que no son salvas y que aplican técnicas éticas y viven bien. Usted ve que su matrimonio funciona bien. Hay una técnica que se llama neurolingüística, que es arreglar el hombre interno. Por ejemplo, y la aplican bastante los de Medio Oriente, los Buda. Los seguidores de Buda trabajan en la parte interior del alma, en la parte interior del ser humano. Es una filosofía y tiene algo de bueno. Pero hay otras, por ejemplo, otras teorías filosóficas o otros pensamientos o otras formas de pensar moralistas, y todas tienen algo de bueno. Imagino que este mercader era un filósofo, un moralista, pero cuando oyó el Evangelio, cuando oyó la enseñanza de salvos por gracia, se enamoró tanto de la doctrina y de la enseñanza que decidió olvidar todas las otras cosas que él había creído. Entonces tuvo un arrepentimiento, porque decidió abandonar todas las teorías, todas las formas de vida, todas sus creencias, en lo que él había depositado su fe, y dijo, ninguna de estas tiene el valor, ninguna de estas tiene la característica maravillosa de la salvación por gracia. Y estuvo dispuesto a abandonar todo por esa
enseñanza y por esa prédica, por esas buenas nuevas de salvación que se encuentran y que las vamos a estudiar en el capítulo 2 de Efesios, les había dicho. Vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos un poquito el contexto de lo que vamos a estudiar. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es, oiga, ojo con esta palabra, que es rico en misericordia, ojo con esta otra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ojo con esto, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Miren, este capítulo, hermanos, tiene una cantidad inagotable de doctrinas. No voy a pretender analizarlo aquí en absoluto. Este capítulo es el resumen de todas las prédicas, de todo el Evangelio. Nos vamos a limitar a hacer puntaditas de todo lo que está aquí, porque es inmensa, es inagotable la cantidad de doctrinas que hay en tan solo 10 versículos. Entonces, pero lo que yo quiero recalcar aquí es que el Evangelio, la salvación por gracia, es esa perla, hermanos, preciosa, única, la cual tenemos nosotros que abandonar toda creencia y enfocarnos en ella, porque es la única que produce salvación, es la única verdad. El hermano Winston predicaba sobre el tema de la casa equivocada. ¿Saben una cosa? Toda casa, toda iglesia que no predique la salvación por gracia, o que la predique y la confunda, no sería una casa ideal en la cual vivir, o una iglesia ideal en la cual congregarse. Y es por eso que hoy vamos a analizar un poco qué es la gracia salvadora de Dios. Pero antes de eso, si el hombre que anda buscando perlas, primero la saca de la ostra. ¿Cómo está la perla? Está llena de líquido, ¿verdad? Está sucia, está polvosa. Entonces lo que primero tiene que hacer es limpiarla, para pulirla, para que la perla se vea bonita. Entonces apliquemos este principio y veamos qué no es la gracia de Dios. ¿Qué no es la gracia de Dios? Quitémosle el cascajo, quitémosle la basurita que tiene la perla y definamos qué no es la gracia de Dios. Romanos 4:4. Quiero que estudiemos Romanos 4:4 para definir qué no es la gracia de Dios. Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Leamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. ¿Qué no es la gracia de Dios? Que la gracia de Dios no es un salario. Amén. ¿Qué es un salario? Es el pago por un servicio. Si yo le doy un servicio a usted, usted está obligado a darme un salario. Si yo vengo a pintar la casa de Oscar, entonces lo que yo voy a esperar es que si me tardo 5 días, al quinto día me esté dando, que me pague a $15 el día, me estaría dando 50, 60, 70, $75. Entonces yo estaría recibiendo el pago, el salario de algo que yo, de un servicio que yo he prestado. Pues la gracia no es eso, hermano. El hombre jamás le ha prestado un servicio a Dios por el cual tenga que recibir el salario, un salario tan alto como la salvación. Hemos definido y hemos aprendido a través de las prédicas con nuestro hermano Oscar que la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo único que nosotros podemos recibir es la pena del pecado, que es la condenación en el infierno. Entonces, no hay nada en nosotros, no hay un servicio que nosotros podamos decir, que nosotros podamos entregarle al Señor y que podamos decir, por este servicio, entonces yo recibo la gracia y la salvación de la pena o la paga del pecado. Entonces, ¿qué no es la gracia de Dios? Quitémosle ese cascajito. ¿Qué no es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es un pago, no es un salario por servicios que nosotros hayamos prestado al Señor. Amén. Dígalo conmigo. La gracia no es un salario. Amén. ¿Qué no es la gracia de Dios? Ahí está en Romanos 4:4. No es un pago por un préstamo. Ahí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No hay nada que nosotros le hayamos entregado al Señor. ¿Qué es un préstamo? Un préstamo es que yo le doy algo a Dios esperando que después Él me lo devuelva y me lo pague. No hay nada que yo le haya podido dar al Señor que haya generado una deuda y que Él entonces diga, voy a pagarle a Hernán con mi muerte en la cruz, voy a pagarle porque Él me ha dado algo. Entonces, como el Señor no le gustan las deudas, dice el Señor, voy a pagarle, le voy a pagar a Hernán lo que le debo. La salvación no es un pago por servicios, no es un salario, pero tampoco la salvación es un pago por un préstamo que tenga el Señor con nosotros porque nosotros le hayamos dado algo a Él. No le hemos dado al Señor nada y Él no es deudor de ninguno de nosotros. ¿Qué no es la gracia? No es el pago de un préstamo. Romanos 3:24, ¿qué no es la gracia? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Saben, ahí la palabra gratuitamente se puede cambiar por sin causa. Leámosla de esta forma: siendo justificados sin causa por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces, hermanos? Que la salvación por gracia no es una recompensa. Una recompensa se da a alguien que ha hecho un mérito alto, un mérito especial. Los premios Nobel son recompensas, pero en este mundo no hay nadie que haya hecho un mérito de tal naturaleza que el cielo se espante y diga, ¡oh! ¡Qué gran obra! ¡Qué maravilla la que han hecho! ¡Qué templo más hermoso! Tiene 7 pisos hacia arriba y hay congregadas 25,000 almas. ¡Qué mérito más grande! Voy a entregarle la salvación por gracia. No hay, hermanos, absolutamente nada tan grande que podamos hacer para hacernos merecedores de la recompensa de la salvación por gracia. ¿Qué no es la gracia? El pago de un salario.
¿Qué no es la gracia? El pago de una deuda para los humanos. ¿Qué no es la gracia? No es una recompensa. Hermanos, si esto fuese así, imagínense, dice el Señor, que habría jactancia en el ser humano, porque quizás unos podrían hacer más buenas obras que otros. Imagínense, en el Facebook ahora se presta, hermanos, para hacer grandes campañas y se ven entregando paquetes alimentarios a comunidades, gente que tiene una religión, y pone ahí: la fe sin obras es muerta. Imagínense, si fuese así la salvación, toda esta gente tendría de qué gloriarse ante el Señor, tendría de qué gloriarse ante mí, porque yo no he ido a repartir 20 millones de paquetes, hermano. Entonces habría el Señor que ver a unos que reparten más, que hacen más, y otorgarles una salvación con un porcentaje mayor al porcentaje que yo tengo. Pero bendito sea el Señor, que para la salvación por gracia todos estamos en la misma condición de pecadores. Todos. El Papa Juan Pablo II, el líder de cualquier iglesia que tiene miles de miembros, Martín Lutero, los grandes de la Biblia, el mismo Pablo, todos los seres humanos estamos bajo pecado, y no hay en ninguno de ellos un mérito, una obra, una acción tan grande que merezca la salvación amorosa que el Señor nos ha dado. Amén. Eso nos pone a todos. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, hermanos, todos estamos en la misma condición. Todos. El ser humano no, ante Dios, no le puede decir: yo estoy en mejores condiciones para ser salvo que que el otro. Es más, en la Biblia hay una historia de un hombre que creía tener mejores condiciones para ser salvo, y le dice al Señor: Señor, yo diezmo, yo oro, yo no digo malas palabras, yo soy atento, y solo estaba: yo soy. Y el Señor le dijo: vos sos un gran orgulloso pecador. Y este otro que estaba ahí quebrantado, sintiéndose que venía de fumar, venía de drogarse, quizás venía de asesinar, y le dice: Señor, lo maté, lo hice, pero aquí estoy, perdóname, soy pecador, estoy arruinado, estoy en bancarrota, estoy en la quiebra espiritual. El Señor le dice: sí, eso es lo que yo quiero que reconozcas, que estás quebrado y que no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Fíjense que Efesios la define. Efesios capítulo 2. ¿Qué es la gracia de Dios entonces? Efesios capítulo 2 dice, ahí, en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ojo con la palabra, y Él os díganlo conmigo, dio, eso, dio, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, y dice el versículo 3: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren aquí la definición de gracia: pero Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ojo con esto, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ojo con estas palabras: rico, dígalo conmigo, rico en misericordia. La otra palabra, su gran amor con que nos amó,
riquezas en su gracia, en su bondad. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Es el favor de Dios para un pecador que no lo merece ni lo puede obtener. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiso amarnos, porque es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es rico, dice, riquezas en su gracia, en su bondad. La gracia de Dios es el amor, la bondad, el favor de Dios de librarnos a cada uno de nosotros de la paga y de la pena, que es lo mismo, del pecado, que sería una condenación eterna en el infierno. Entonces, la gracia es el favor de Dios para un pecador. Versículo 1. ¿Quién es un pecador? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Hermanos, ¿cómo estábamos nosotros antes de ser salvos? Estábamos muertos. Decía el hermano Oscar, ¿y un muerto qué puede hacer? ¿Y un muerto qué puede recibir? Nada, está muerto, no puede hacer nada. Lo único que un muerto puede recibir es el favor de Dios para levantarle, para resucitarle, para darle una nueva oportunidad, para salvarlo de la condenación eterna. Entonces todos en el mundo estábamos muertos espiritualmente. Éramos, hermanos, si un hermano pone un ejemplo en el Evangelio, en el folletito del Evangelio, una rata hedionda frente a la santidad de Dios. ¿Cuántos, hermanos, se les ha muerto una rata y no han sentido dónde está? Si está en el techo y lo que apesta esa rata. Amén. Entonces, esa rata, frente a la santidad de Dios, así éramos nosotros, hermanos, un muerto apestoso por el pecado frente a su santidad. Pero entonces el Señor proveyó un plan de gracia maravilloso para salvarnos. ¿Y saben por qué fue por gracia? Porque no había otra manera. No había, si estábamos muertos, no había otra forma de que la salvación fuese de otra manera. Tenía que ser por gracia. Y el Señor lo dejó establecido en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hace Él? Mata un corderito. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que morir. Entonces el Señor tenía que armar un plan de amor, de gracia, para poder salvarle. Y es así como la salvación no podía ser de otra manera. La gracia es el favor de Dios para un pecador, para un muerto espiritual, que no merece ser salvado, porque, hermanos, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Oscar es abogado y otros aquí conocen de leyes. A alguien que comete un delito, ¿cuál es lo justo? Condenarlo. Lo justo es meterlo al bote. Lo justo es meterlo a la prisión. Lo justo es darle la sanción que se merece. Pero el Señor nos da una gracia que no merecemos y que tampoco podemos ganar. En leyes hay una teoría que se llama la teoría del árbol envenenado o del fruto envenenado. ¿Y saben qué dice? Es que si usted va y le pone a la raíz de un árbol veneno, ¿cómo va a ser el fruto? Veneno, ¿verdad? Porque la raíz sube por la savia, el veneno llega al fruto. Entonces, si nosotros teníamos el pecado, tenemos la naturaleza pecaminosa, quebrantamos la ley de Dios, nos volvemos pecadores. ¿Y qué produce un pecador? Pecados. Y todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos, nada. Porque como somos pecadores, nada será perfecto. Entonces nada podrá hacernos merecedores o acreedores de la gracia
santa y de la bondad del Señor. Amén. Somos salvos por gracia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Qué maravilloso se siente ser amado a pesar que no lo merecemos! Amén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué amor! Por eso es que San Juan 3 dice, porque de tal, no dice, porque 1.400.000 veces de cantidades de amor. No hay cifra. Por eso dice, porque de tal, no se puede, no hay palabras para expresar el amor, la bondad, la misericordia de Dios para gente pecadora, para gente mala como usted y como yo. Ay, yo creía que solo usted y como yo. Para gente pecadora, criticona, mentirosa, para gente infiel, para gente y para todo lo malo que somos, hermano. Definitivamente, mire, yo no sé cómo hay gente que pretende ser salva haciendo buenas obras. Es mentiroso, es un gran orgulloso. No se ha visto internamente que está podrido. ¿Saben? Isaías, hermanos, cuando Isaías se acercó hacia la santidad de Dios, él comenzó a temblar. Sentía que se moría, porque mientras más nos acercamos a la santidad del Señor, nos vamos descubriendo que somos más pecadores, más horribles, más detestables. Pero cuando uno se cree santo, y cuando uno se cree que es perfecto, y cuando uno se cree que tiene más que otros, ¿saben qué está pasando? Está más lejos de Dios. Porque cuando tú estás más cerca de Dios, te sientes más pecador, porque te acercas a la santidad. Juan, cuando vio a Jesús en su gloria, cae como muerto, porque no podía resistir la santidad de Dios. Entonces, una característica, cuando usted esté más cerca de Dios, cuando yo esté más cerca de Jesús, ¿sabe cuál va a ser? Nos vamos a sentir más pecadores, porque vamos a vernos realmente como somos, malos. En mi mente hay malos pensamientos, en la suya hay malos pensamientos. Estábamos muertos y aún somos pecadores, solo que salvos. Mientras que los otros son pecadores condenados. Entonces, mire, hermano, hasta que sintamos realmente cuán malos somos, vamos a entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Vamos a comprender la plenitud de su amor, que nos ve haciéndola, nos ve regándola, y dice, ay, Hernancito, si comprendieras lo inmenso de mi amor, si comprendieras lo sublime que eres para mí, si comprendieras cuánto te amo y cuánto me está doliendo lo que estás haciendo. Es maravilloso la bondad de Dios, la gracia de Dios. Hay unos errores con esta doctrina de la gracia que siempre es bueno mencionarlos, y el primero de los errores está en Judas capítulo 4, versículo 4, porque solo tiene un capítulo. Judas, una vez yo predicándole el evangelio de la gracia a un fulanito, eso fue lo que me contestó, lo que dice Judas 4. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo le estaba predicando sobre la gracia
a un primo: qué bonito lo que me predicas, me dijo. O sea que puedo matar y después, como soy salvo por gracia, puedo regresar a la iglesia, me dijo. Puedo ser infiel a mi mujer y como soy salvo por gracia, puedo volver a la iglesia, me dijo el sinvergüenza. Puedo chupar porque era un gran bolo y murió de cirrosis hepática, el hígado se le inflamó y se le explotó. Y me dijo: puedo seguir chupando y puedo regresar a la iglesia a ser salvo. Mira qué bonito. Le dije: vos si te querés bajar a Dios, le dije. Hermano, Dios no puede ser burlado. Hasta en derecho eso se llama fraude de ley. Fraude de ley es ocupar una ley para violar otra. Fraude de ley es que aquí está una ley, pero aquí está otra y medio se contradicen, entonces me agarro de esta para contradecir esta. Queremos hacerle la jugada al Señor y el Señor dice que la gracia no es licencia para pecar. Y esto no es nuevo. O sea, a Pablo le dijeron: o sea que vamos a pecar y a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo les contesta en Romanos 6, 1 y 2, que dice: perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo dice? En ninguna manera. Entonces, a veces nos acusan a nosotros cuando no limitamos bien el mensaje de ser licenciosos, pero no es la doctrina que estamos enseñando aquí. Aquí no estamos mandando a nadie a pecar, ni le estamos dando la libertad de pecar. Nosotros estamos enseñando que el Señor nos amó por su gracia, aun siendo pecadores. Y que dice el versículo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y que Él nos ha creado para buenas obras. El que quiera hacer malas obras no ha entendido la gracia, hermano. No la ha entendido de veras, sino que está engañándose. Porque estar aquí en la casa de Dios, amar a los hermanos, hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, caminar y querer santificarse, es algo maravilloso. ¿Amén? Entonces, el Señor nos ha llamado no a utilizar la gracia de Dios como licencia para hacer todo lo que queramos. Tenemos un llamado, y ese es el otro tiempo de la salvación progresiva, la santificación. Después de ser salvos, el Señor nos llama a santificarnos para Él. ¿Y por qué, hermano? Lo decía hermano Oscar: caprichosamente. El Señor quiere burlarse. Araceli se está santificando. Estoy logrando lo que yo quiero. Porque ¿quién cree que el Señor quiere que Araceli se santifique? ¿Por qué? Porque quiere tener comunión con ella. Quiere decirle a Araceli: fíjate que esto tenés que estudiar para que saques buenas notas. El Espíritu Santo, tenés que trabajar en esta parte, la responsabilidad. Y va a ver cómo el Espíritu Santo la va a ir guiando para que Araceli vaya descansando en el Señor. Es un ejemplo nada más, no estoy agarrando en serio. Vaya a descansar y decir: el Señor, antes veía la vida de una forma. Por ejemplo, antes me preocupaba por lo que dirán los demás. Ahora ya no me importa lo que digan. Ahora me importa lo que diga el Señor. El que trabaja en el trabajo y lo hace bien, ya no lo hace para que el jefe diga: qué bien trabajo, Oscar, qué resoluciones más bonitas. No, ahora lo hace porque el Señor le va a decir: Oscar, qué bien me estás dejando a mí en tu lugar de trabajo. Tu jefe va a decir: Oscar, pero desde que te hiciste pastor, te he visto un cambio increíble. Quiero ir a ver de qué es la que te están dando ahí, le va a decir en la iglesia. Y ahí vamos a tener a la señora un día aquí, viendo qué es lo que está pasando aquí. Porque hay gente que ama más, porque hay gente que sonríe más, a pesar de la muerte y la pandemia que estamos viviendo. Amén. Es el evangelio de la gracia. Y el siguiente error, hermanos, es el legalismo. Añadirle algo a la gracia de Dios, hermanos. Y dicen los hermanos, les gusta poner este ejemplo, es añadirle una gotita de cianuro a 1 litro de leche. ¿Quién se lo bebería? Ya no es leche. 15:1. Entonces algunos, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Malo. El legalismo es añadirle a la salvación gratuita
una obra o un requisito especial. Y esto nos divide de la Iglesia Católica, que pide el bautismo de niños, que pide el matrimonio, que pide un montón de sacramentos, confesarse una vez, reconfesarse. Esto nos divide de los testigos de Jehová, que dicen que hay que obedecer y acercarse y conocer de Dios para ser salvo. Esto nos divide de los adventistas, que dicen que hay que guardar el sábado para ser salvo. Esto nos divide de iglesias pentecostales que exigen ser bautizados en el Espíritu Santo, es decir, hablar en lenguas para ser salvos. Esto nos divide de iglesias que predican y añaden algo adicional a la gracia de Cristo. Esto nos divide de personas que dicen que hay que obedecer los mandamientos, que hay que ser discipulado para ser salvo. Esto divide, hermanos. Este evangelio, a pesar de que es de amor, pero también causa división. Ay, por eso, qué lástima, qué dolor sintió Martín Lutero cuando tuvo que renunciar a la Iglesia Católica, porque él creyó el evangelio y que la salvación solamente era por gracia, por medio de la fe. Hermanos, lo iban a condenar a un juicio, a muerte, y le dijeron: renunciás a tus escritos. Y él dijo: si renuncio a mis escritos, renuncio a la palabra. Y si renuncio a la palabra, renuncio a mi Señor, renuncio a mi Cristo. Estoy dispuesto a morir, le dijo. Pero no voy a decir otra cosa, que la salvación se obtiene gratuitamente por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No hay nada que le pueda añadir a la salvación por gracia, porque estaría ofendiendo la dignidad de Jesucristo, porque Él fue suficiente para la salvación. Él fue el sacrificio propicio para que seamos salvos. Su muerte en la cruz. Dijo Jesús cuando iba caminando con aquellos dos hombres, me he pasado 2 minutos, ya voy a terminar. Cuando iba caminando con aquellos hombres, les dijo: era necesario que el Cristo muriera en la cruz, pagara los pecados de la humanidad, recibiera el juicio de Dios, la ira de Dios sobre su cuerpo, que resucitara al tercer día, que fuera a la diestra de Dios, y que de ahí en adelante se predicara el evangelio de la salvación por gracia. Porque los corderos podían pasar por alto el pecado mediante la expiación, pero no podían quitarlo. Pero Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermanos, esta es la perla de gran precio. ¿Cuántos están dispuestos a morir por esta perla? ¿Cuántos están dispuestos a vender todo? Abandonar toda creencia por esta perla. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a viejas costumbres y a viejas creencias que te enseñó tu abuela? Por esta perla maravillosa. Este mercader dijo: oh Dios mío, es la perla que he andado buscando. Y la agarró, hermanos, y la abraza y se la lleva. La salvación por los méritos inagotables de Jesucristo, quien dijo: consumado es. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, porque no podíamos pagarlo. La única forma de pagarlo, usted y yo, era eternamente en el infierno. A ver, ¿cuántos la quieren pagar así? Nadie. Entonces, hermano, para terminar, es Romanos 2:8, Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos mediante la fe. En otras prédicas ya enseñaron los hermanos
que la fe es la mano que recibe el regalo de la salvación. La fe es creer que Jesús es el Señor y Salvador Jesucristo, que su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados, porque era la única forma que se podía hacer, y a nosotros nos toca descansar, que es fe, descansar en la obra de Cristo, en Jesucristo y en lo que Él ha dicho. Eso es fe, amén. Eso es descanso. Y quiero terminar. Esto, hermanos, produce en nosotros, produce paz. Me encanta el nombre de la iglesia, que el hermano Yuri nos llegó un día diciendo: quiero que se llame gracia y paz. Porque la gracia que produce paz. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz con Dios. Produce, al sentirnos amados, produce seguridad. Nos da seguridad. Produce confianza. Produce, hermanos, paz interior. Y esa paz interior que Dios produce en nosotros no se queda aquí sin hacer nada. Esa paz interior que produce el Evangelio en nosotros se riega horizontalmente para con los hermanos, para con la familia, para con los amigos, para con los vecinos. Esa paz interior se expande en nosotros. Amén. Entonces, para hacer todos los demás y todas las buenas obras que somos llamados a hacer, siempre recordemos lo que Cristo hizo en la cruz, para tomar fuerza e inspiración para seguir adelante. Les animo a todos, sigamos adelante. Como dice Nostaver en el sermón prestado, no te rindas, no te muevas, no te vayas. Vamos para adelante. Amén. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Señor, es inmerecedor el privilegio de la salvación. Somos pecadores, Señor. Perdónanos. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a tenerlo siempre en nuestra mente. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a no desmayar, a seguir adelante en el proceso de santificación, como tú nos has llamado, Señor Jesús. Bendícenos a todos, mira nuestros problemas, necesidades, enfermedades. Ayúdanos a descansar, que si fuiste capaz de darnos a Cristo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? ¿Cómo no nos darás un carro? ¿Cómo no nos darás una casa, un empleo, una esposa? ¿Cómo no nos darás lo que necesitamos? Que lleguen clientes a nuestro comedor, que lleguen clientes a nuestra oficina, que nos llamen de San Salvador para pedirnos el producto, que las camisas. ¿Cómo no nos vas a dar todas las cosas si ya nos diste lo mismo? Ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a confiar más, a caer rendidos a tus pies. Oh Señor, consuela nuestro corazón, consuela al hermano que está triste, Señor. Dale fuerzas, alienta su corazón, alienta su alma, su espíritu. Oh Señor, por favor, Espíritu Santo, por favor, Señor, fortalécenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.